La primera vez que rodeó mi cuello con la mano, su rostro estaba tranquilo, como si simplemente apagara una luz. Cuando conocí a Daniel, creí que por fin estaba en una relación que se sentía segura. Vivíamos en Manchester, en un departamento pequeño, con paredes delgadas y ventanas que nunca cerraban del todo en invierno. Él trabajaba muchas horas. Yo tenía un empleo administrativo en una clínica. Nuestros días seguían una rutina estable. No siempre era perfecto, pero nos llevábamos bien. Reíamos con las mismas series, cocinábamos los domingos y comíamos en el sofá, hombro con hombro, como si la cercanía fuera algo natural. Mirándolo ahora, las primeras señales no fueron evidentes. Fueron silenciosas, ordenadas. Daniel necesitaba que las cosas estuvieran en su lugar. Mi teléfono siempre boca abajo sobre la mesa. Si vibraba, él miraba antes que yo. Si salía con alguien, quería saber con quién, dónde, a qué hora volvía. No sonaba a control. Sonaba a interés, a cuidado, a amor. Al principio respondía sin pensar, porque era más fácil que explicar por qué no debería tener que hacerlo. Recuerdo una noche en la cocina. Afuera llovía y el agua resbalaba lentamente por el vidrio. Yo enjuagaba una taza cuando él se acercó por detrás. Su brazo rodeó mi cintura, pero no se sentía cálido. Se sentía calculado. Mis hombros se tensaron sin que yo lo decidiera. Mi respiración se volvió corta. Besó mi cuello y dijo, con voz suave, que no le había gustado cómo un compañero de trabajo me había mirado en una fiesta. Me reí. Él no. Al día siguiente me regaló un collar de plata, cadena fina, colgante pequeño. Dijo que así los demás sabrían que yo estaba con alguien. Sonreí y me lo puse. El metal se sentía frío contra mi piel. Lo seguí usando porque quitármelo se sentía como iniciar una discusión para la que no tenía fuerzas. Con el tiempo, sus estados de ánimo se convirtieron en el clima del departamento. Uno aprendía a leerlos. El sonido de sus llaves al entrar bastaba para que se me cerrara el estómago. Si dejaba su teléfono boca arriba, yo me volvía silenciosa sin darme cuenta. Él nunca lo llamó celos, lo llamó respeto, límites, amor. La primera vez que me tocó con rabia no fue un golpe, fue un empujón, rápido, preciso. Estábamos en la sala, la luz baja, el televisor encendido sin sonido, iluminando las paredes de azul. Yo había llegado 10 minutos tarde porque el autobús se retrasó. Tenía las mejillas frías por el viento y todavía me estaba quitando el abrigo cuando se metió en mi espacio. Me preguntó por qué había tardado tanto. Le mostré la aplicación del transporte. Mi pulgar temblaba. La pantalla estaba manchada por la lluvia. La miró como si fuera una mentira bien armada. Entonces su mano golpeó mi hombro y me empujó hacia el sofá. No lo suficiente para dejar marcas, pero sí para sacarme el aire de los pulmones. Mi muslo chocó contra la mesa. Un dolor seco subió por mi pierna. Me quedé sentada mirando el vapor que salía de la taza sobre la mesa, como si todo pudiera volver a la normalidad si me concentraba lo suficiente. Me dijo que no lo hiciera quedar como un idiota. No lloré. No grité. Mis dedos se clavaron en la tela de mis jeans hasta que me dolieron los nudillos. Un minuto después se arrodilló frente a mí. Me acomodó el cabello. Me preguntó si estaba bien. Dijo que había tenido un día difícil, que se preocupaba demasiado, que me amaba, asentí. Porque tenía la garganta cerrada, porque mi piel zumbaba, porque quería que ese momento terminara. Después de ese día empecé a hacer cosas extrañas. Sujetaba las llaves con fuerza al subir las escaleras, el metal marcándome la palma. Me sentaba siempre al borde de las sillas. Escribía mensajes en el baño con la llave cerrada y el grifo abierto, como si el agua pudiera protegerme. Esa noche dormí de lado, mirando la pared. Mi corazón latía como si estuviera huyendo. Todavía sentía su mano en mi hombro, no como un recuerdo, como una presión. Me dije que había sido un error, un mal momento, estrés. Y por la mañana, cuando preparó café y besó mi frente, por un instante, me creí a mí misma. Después de ese momento,
El tiempo dejó de avanzar en línea recta. Empezó a repetirse. Aprendí sus patrones como se aprenden las zonas peligrosas de una ciudad. ¿Qué horas eran seguras? ¿Qué tonos no significaban nada? ¿Cuáles eran una advertencia? Mi cuerpo reaccionaba antes que mi cabeza. Los hombros se me tensaban sin darme cuenta. Las manos permanecían apretadas incluso cuando dormía. No me golpeaba todos los días. Si lo hubiera hecho, habría sido más fácil ponerle nombre. Lo que me desgastó fue la imprevisibilidad. Había semanas enteras sin nada peor que palabras frías y silencios largos. Y luego, de pronto, algo mínimo lo activaba. Una mirada, una pregunta, una pausa apenas más larga de lo normal. La segunda vez fue mi brazo. Estábamos en el pasillo, entre el dormitorio y el baño. La luz estaba apagada, solo entraba el resplandor anaranjado de las farolas desde la calle. Intenté pasar a su lado. Él atrapó mi muñeca y la giró, no con violencia abierta, no para romper nada, solo lo suficiente para recordarme que podía hacerlo. El dolor fue breve y eléctrico. Los dedos se me entumecieron. Miré una foto enmarcada colgada en la pared. Un paisaje de un viaje que habíamos hecho al principio. Cielo azul, espacio abierto. Sentí que se burlaba de mí. Me soltó de inmediato. Esa era su regla. Nunca demasiado tiempo. Nunca fuera de control. Nunca dejando marcas. Después dio un paso atrás, se pasó la mano por el cabello, exhaló despacio, como si se estuviera calmando. Por mí. Dijo que yo lo había provocado, que tenía miedo de perderme. A veces lloraba, lágrimas reales, desordenadas, cayendo sobre su camisa mientras yo me quedaba quieta, sosteniéndome el brazo. Empecé a desconfiar de mis propias reacciones. Si me sobresaltaba, me decía que exageraba. Si el estómago se me revolvía al oír sus pasos, me repetía que solo estaba nerviosa. Él me ayudaba con eso. Era muy bueno explicándome por qué mi miedo no tenía sentido. Propuso ir a terapia de pareja. Comunicación, dijo. Entendernos mejor. Acepté porque decir que no se sentía peligroso de otra manera. En el consultorio olía aceites esenciales y papel limpio. Se sentó muy cerca de mí, su rodilla tocando la mía, su mano apoyada con suavidad sobre mi muslo. Habló con calma de estrés, de malentendidos, de cuánto me amaba. Cuando me tocó hablar, la boca se me secó. Dije que me sentía sobrepasada, que había tensión, que necesitaba paz. No hablé de su mano en mi cuello. No hablé de cómo se me nubló la vista, no por la presión, sino por darme cuenta de lo pequeña que era. Después de cada sesión me agradecía por intentarlo. En el coche, de regreso, me explicaba qué partes había dicho mal. En casa, la violencia se volvió más silenciosa. Un agarre en la nuca mientras discutíamos en la cocina. Un empujón contra el colchón cuando me quedaba rígida durante el sexo en lugar de reaccionar rápido. Su peso sobre mí, su respiración tranquila, controlada. Yo esperaba rabia, lo que recibía era concentración. Una noche dejé caer un vaso. Se rompió en el suelo con un ruido seco. Yo di un salto. Él no. Me miró y dijo que mis nervios eran agotadores. Me arrodillé para recoger los pedazos. Las manos me temblaban tanto que me corté. La sangre apareció brillante contra las baldosas blancas. La miré más tiempo del necesario, como si demostrara algo. Él me pasó una toalla sin decir una palabra. Más tarde, sola en el baño, con la puerta cerrada, me senté en el borde de la bañera. Las piernas me pesaban, como llenas de arena mojada. Presioné el pulgar contra el moretón que empezaba a formarse en mi brazo, esperando que el dolor me devolviera a mí misma. No lo hizo. Empecé a perder el tiempo de maneras extrañas. Caminaba hasta la tienda y no recordaba el trayecto. Me sentaba en el sofá mirando el teléfono sin ver nada hasta que la batería se agotaba. Mi reflejo en el espejo se veía ajeno, como alguien que había conocido antes. El punto de quiebre no llegó con gritos, ni con cosas rotas. Fue un martes por la noche. Los platos seguían sobre la mesa. El aire olía a ajo quemado. Discutíamos en voz baja por dinero, por nada. E intenté alejarme otra vez.
Él se puso frente a mí y rodeó mi cuello con la mano. No apretó, no sacudió, solo la dejó ahí. El pulgar descansaba bajo mi mandíbula. Los dedos encajaban con facilidad. Se me cortó la respiración, no porque la bloqueara, sino porque mi cuerpo recordó todo de golpe. Escuché el zumbido del refrigerador, el tic del reloj. Lo miré esperando ver enojo. No apareció. Su expresión estaba tranquila, casi aburrida, como si estuviera sosteniendo una puerta cerrada, no a una persona. En ese instante, algo dentro de mí se quedó completamente quieto. Entendí que no estaba perdiendo el control, lo tenía, y supe, con una claridad fría y precisa, que nunca habría una última vez. Después de esa noche, empecé a moverme por el departamento como si estuviera actuando en mi propia vida. No lo enfrenté, no amenacé con irme. A la mañana siguiente desperté con una calma extraña, pesada, como si algo dentro de mí se hubiera asentado por fin. El cuerpo me dolía en lugares donde no me había tocado. El pecho seguía apretado, pero ya no era pánico, era decisión. Empecé a observarlo con atención, cómo caminaba, cómo hablaba, la forma en que sus ojos me seguían cuando creía que yo no lo notaba. Todo era intencional, todo estaba bajo control, y mi miedo cambió de forma. Empecé a planear en silencio. Mantenía el teléfono siempre cargado. Dejé de borrar mensajes. Sabía exactamente dónde estaban mis documentos, cómo se sentía el papel al sacarlos del cajón. Inventaba excusas pequeñas para salir sola. Mandados, caminatas más largas, cualquier cosa que me diera espacio para pensar sin sentir su presencia encima. Mi cuerpo todavía me traicionaba. Las manos me temblaban cuando armaba una bolsa a medias y luego la deshacía. El estómago se me revolvía cuando su humor cambiaba sin aviso. Por las noches me quedaba rígida a su lado, escuchando su respiración volverse lenta, contando hasta estar segura de que dormía. No le dije que me iba. El día que lo hice fue completamente común, y eso fue lo más inquietante. Era media tarde. La luz gris entraba por las ventanas. Él estaba trabajando. Yo estaba de pie en el dormitorio, con las llaves apretadas en la mano, el metal frío contra la piel. Las piernas me pesaban tanto que tuve que sentarme en la cama. El corazón me latía desordenado. Presioné los pies contra la alfombra y esperé a que el cuarto dejara de girar. Tomé solo lo que podía cargar sin llamar la atención. Ropa, mis documentos, el cargador. El collar de plata fue lo último. Abrí el broche despacio, torpe, y lo dejé sobre la mesa de noche. El sonido fue suave, pero me pareció demasiado fuerte en el silencio. Cuando cerré la puerta detrás de mí, se me cortó la respiración. Esperaba sentir pánico, culpa, arrepentimiento. Sentí silencio. Afuera, el aire estaba húmedo, olía a tierra y hojas. Caminé sin mirar atrás. Al principio los pasos fueron inseguros, después más firmes. Cada cuadra se sentía irreal, como si estuviera saliendo de una historia que nunca había sido mía. Fui a casa de una amiga. Abrió la puerta, me miró la cara y me hizo pasar sin preguntar. Me senté en su sofá con una taza caliente entre las manos sin recordar cuándo la había preparado. El calor se fue filtrando lentamente en mis dedos. Miré la pared mientras mi cuerpo entendía que, por ahora, estaba a salvo. Esa noche dormí a ratos. Cualquier ruido me despertaba, pero nadie me agarró, nadie me bloqueó el paso, nadie me dijo qué había hecho mal. En los días siguientes llegaron sus mensajes. Primero tranquilos, confundidos, luego furiosos, después suplicantes. No respondí. El pecho me dolía todo el tiempo, como si alguien presionara un moretón sin parar. Pero la imagen de su rostro en la cocina me sostenía. Tranquilo, seguro de sí mismo. Eso me recordaba por qué no podía volver. Más adelante lo denuncié, no porque me sintiera valiente de repente, sino porque callar pesaba más que hablar. Al decirlo en voz alta, las manos me temblaban, la boca se me secó, pero cada detalle me devolvía al cuerpo, a la verdad. La libertad no llegó de golpe.
llegó en momentos pequeños. Esperar, sola en una parada de autobús, rodeada solo de árboles y darme cuenta de que nadie me observaba. Despertar sin ese sobresalto inmediato. Sentarme en una habitación y sentir cómo los hombros bajaban. Por fin. No fui feliz de inmediato. Primero estuve vacía, después cansada. Y poco a poco volví a mí. A veces pienso en lo fácil que habría sido seguir, en lo cerca que estuve de creer del todo su versión del amor. Ese pensamiento todavía me aprieta el estómago, pero ahora sé algo con absoluta claridad. Nunca habría sido la última vez. Irme no fue dramático, no fue heroico, fue silencioso, tembloroso, imperfecto, y me salvó la vida.